Hola, hola, bendiciones. Qué alegría poder estar nuevamente reunidos en torno a la palabra del Señor. Estamos en este momento listos para un nuevo tiempo. Confiamos en que Dios está trayendo palabra de vida a cada una de las vidas, a cada familia, y que a toda persona que este mensaje llegue, le llegue para bendición. Te invito para que nos unamos en oración, que nuevamente Dios se glorifique. Señor, queremos darte nuevamente gracias, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, nos alimenta, nos desafía y nos da una nueva perspectiva en la vida. Gracias, Señor, tú renuevas nuestros pensamientos y transformas nuestro ser por el efecto glorioso de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te bendecimos por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero iniciar esta predicación hablando de un concepto, y es el concepto de los héroes. Planteémoslo de esta manera. ¿Qué es un héroe? Bueno, tal vez se nos vienen a la mente algunas imágenes de ficción, pero básicamente se cataloga como un héroe a alguien que actúa de una manera valerosa, ¿sí? Alguien que se determina a actuar, a obrar de una manera valiente en una situación determinada. Básicamente se denomina héroe, es como una distinción especial, ¿sí? Que alguien recibe por unos méritos. Hay algo que esa persona hizo que le merece ese título, ese reconocimiento. Es que este hombre, es que esta mujer es un héroe. Por ejemplo, en un incendio, la persona, el bombero, ¿sí? El rescatista, que consigue sacar una víctima posible, una persona que estuvo tal vez atrapada en medio de las llamas, es considerado un héroe, ¿no? También, por ejemplo, cuando se trata, bueno, sobre todo cuando se trata de salvar vidas, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, en un rescate, hay alguien en el mar y una persona que hace una maniobra, por ejemplo, desde un helicóptero y desciende para rescatar a la persona que está en medio de alta mar, a esa persona se le considera un héroe. Muy bien, básicamente, bueno, y en estos ejemplos hay que decirlo, estamos hablando de personas que tienen un rol y básicamente eh, les llamamos héroes o los consideramos héroes. ¿Por qué? Porque han logrado cumplir con su deber o con su misión. Otras particularidades u otras aplicaciones de este título o de esta distinción es cuando hay un conflicto bélico, cuando hay una crisis internacional, se enfrentan por algún motivo y las personas que defienden los intereses de determinada nación son considerados héroes. En muchos países, a los militares que asisten a ciertas guerras, a ciertos combates, por el bien de un país o de un interés nacional, se les consideran héroes. De igual manera, a veces hay desastres naturales como terremotos, ¿verdad? Tsunamis, cosas de estas. Esas personas que entran buscando salvar vidas, buscando rescatar personas en medio de una tragedia, son considerados héroes. Ante una pandemia, y eso lo estamos viendo en este tiempo, y quiero decir que estoy de acuerdo con que les llamemos así, son personas que están actuando de manera valerosa, de manera heroica. Es verdad que están cumpliendo con su deber, pero están haciendo algo extraordinario en este tiempo, prácticamente arriesgando sus vidas, y por eso se les reconoce como héroes. ¿Sí? Ese es un buen reconocimiento. El cumplimiento de la misión, y tengamos en cuenta esta palabra, el cumplimiento de la misión es importante y de alguna manera lleva al punto de merecer este reconocimiento. Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Crees tú que esto se aplica de alguna manera a la iglesia o a la fe cristiana? La respuesta es sí, y vamos a verlo mediante esta predicación que he titulado, por favor los que toman nota, Los héroes para otra pandemia, el cumplimiento de nuestro deber. Y vamos a tener nuestra Biblia abierta en Lucas capítulo 15. Vamos a mirar las escrituras en Lucas capítulo 15 y más exactamente el versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7.
Os digo, dice la escritura, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, este es un texto muy particular, es un texto muy interesante, porque está hablando el Señor, eh, Jesús se hacía popular y al mismo tiempo se hacía impopular porque estaba con la gente pecadora, con la gente con la que nadie se quería juntar. Algunos lo criticaban, otros admiraban eso de él. Y en medio de ese ambiente tenso, Jesús empieza en el capítulo 15 a hablar de algunas parábolas, algunos ejemplos de cómo funciona el reino de Dios para ese tiempo. Y toma el ejemplo de las 100 ovejas y dice que ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una no va y busca rescatar esa oveja? Y después de que la encuentra hace una fiesta. El texto dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El asunto es que habían alrededor unas personas que se creían que no tenían pecado, que no, digamos, de alguna manera que no necesitaban perdón, y Jesús viene a confrontarlos. Eso es lo que sucede en el contexto de Lucas 15, ¿sí? A él lo estaban criticando porque él buscaba a aquellas personas que nadie quería buscar, aquellas personas que estaban tal vez, en opinión de algunos religiosos, muy lejos de Dios. Por esa razón, muchas veces lo persiguieron. De hecho, eh, se ganó varios enemigos por eso. Ahora, es curioso porque a veces la misión puede producir diferentes reacciones. Ahora hablábamos del caso de los médicos. En esta pandemia están sucediendo cosas muy curiosas. Está bien, hay personas que se reúnen y aplauden la labor de los médicos y profesionales de la salud, los enfermeros, toda la gente que está trabajando en pos de la recuperación, de la atención de tantas personas que están pasando por esta dificultad del coronavirus, tal vez enfermos. Bueno, hay muchas enfermedades, pero especialmente están enfocados en ese sentido. Pero es curioso porque al mismo tiempo, así como hay unos que les aplauden y les reconocen, nos está sucediendo que hay lugares donde están siendo intimidados. Es raro porque de alguna manera es como si hubiera un prejuicio, incluso se habla de que hay cadenas de mensajes, ¿cómo decirlo?, confusos, mentirosos, diciendo que de alguna manera ellos representan una amenaza para el entorno donde ellos están. Es verdad que ellos están muy expuestos, pero asimismo como ellos se cuidan en el ambiente laboral, ellos también se cuidan en el momento de llegar a sus casas, ellos manejan muy bien sus protocolos. Y es muy triste que en algunos lugares la falta de entendimiento de esto haga que se comporten de manera extraña, los amenacen, los intimiden. Por cumplir su misión, esto es un paralelo que estoy haciendo, es algo curioso. Le pasó a Jesús, él estaba haciendo lo que el Padre le mandó a hacer y a algunos no les parecía bien, porque se creían que eran justos, que no necesitaban el perdón, pero Jesús les dice, miren, en realidad es preferible y en el cielo se hace fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 que creen, porque aunque el texto dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento, él no les está diciendo que ellos no tienen pecados por los cuales arrepentirse, sino que ellos se creen a sí mismos como justos. Hoy en día, la verdad es que la importancia de la fe y la iglesia no tiene el valor que debería. Hay que reconocer que de alguna manera para la sociedad las congregaciones, los ministerios de iglesias no tienen tanto valor como ahora de pronto lo tienen los médicos. Y está bien, ellos hacen cosas que nosotros no podemos. Pero la iglesia también tiene un alcance y una misión sobre la cual nosotros sí actuamos. Y es algo extraordinario. Pero a veces la gente no se percata de eso, no se visibiliza. Nosotros en cierta manera quisiéramos recuperar, lo digo porque es cierto, de alguna manera estamos, gracias a Dios, estamos caminando en un tiempo muy interesante donde la iglesia está llegando de una manera muy especial a los hogares y nos estamos conectando con muchas personas de una manera diferente, pero hay espacios que la iglesia quisiera recuperar. El asunto de congregarnos, de cohabitar en espacios de servicio, el desarrollo de ciertas actividades ministeriales, son importantes para nosotros.
En cierta manera desearíamos recuperarlas, pero también somos víctimas de prejuicios. ¿Para qué? ¿Para qué van a abrir esos lugares? Y de hecho no estamos en un lugar muy cómodo de la lista. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que nuestra labor es meritoria. Y en el cielo es tan importante. No encuentro en la Biblia una referencia tan especial como esta. El cielo hace fiesta, el cielo celebra con la gestión de los héroes de esta pandemia. ¿Cuál es la pandemia que estamos enfrentando? Es la pandemia del pecado. De hecho, la Biblia dice que el Padre amó tanto al mundo, lo ama tanto que dice, yo no quiero que ninguno perezca, por eso envió a Jesús. Y nosotros somos las personas que llevamos el mensaje que les puede salvar la vida. En el cielo se hace una fiesta cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es salva. ¿Por qué razón se hace fiesta? Porque literalmente dice la Escritura que han pasado de muerte a vida. Y quiero que leamos juntos el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 24. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ah? Hay celebración por la salvación de cada persona que ha pasado de la muerte a la vida. Ustedes han visto los aplausos para los médicos, pero también hemos visto los aplausos a aquellos que salen avantes y se recuperan. Salen por los pasillos, a veces en sillas de ruedas, y la gente los aplaude porque han logrado vencer, porque han logrado sobreponerse. Y eso está bien. Nosotros tenemos una pandemia que estamos atendiendo. La gente se muere sin Cristo y se van a una eternidad sin Dios, a la condenación eterna, que de alguna manera está descrita como el rechazo del perdón que Dios ofrece en la cruz del Calvario a aquellos que deciden no creer, que rechazan el don de la salvación y terminarán una eternidad en el fuego eterno, en las tinieblas, en la condenación, en el infierno. Pero ¿qué pasa? Por cada persona a la que nosotros le compartimos el mensaje del Evangelio, hay personas que pasan de la muerte a la vida. No necesitan morir físicamente, están muertos en sus delitos y pecados, así como nosotros. Ese hecho produce una fiesta, una celebración en el cielo. Los ángeles celebran, el Señor se alegra, Dios se goza con esto. A esto nosotros le llamamos la misión de Dios. Y como congregación, como ministerio, como pueblo de Dios, como gente que creemos lo que la Biblia dice, estamos comprometidos con esto. Es que es el corazón del Padre. Lo que sucedió en la historia que se celebra en Semana Santa, esa historia de la cruz, el Calvario, no es otra cosa que el fruto del amor del Padre por nosotros, por la humanidad, por este mundo. Y tiene que ver no solamente con las personas, tiene que ver con el planeta, tiene que ver con los animales, con la creación. Este es un concepto importante para nosotros. Hay personas que no comprenden nuestra misión. Tal vez nunca aplaudirán lo que hacemos, pero en el cielo es suficiente. Ese aplauso basta. Esa es nuestra gran satisfacción. En el nombre de Jesús estamos arrebatando las almas que el diablo quería llevarse a la muerte eterna, al infierno. Se las estamos arrebatando a Él y las estamos llevando al reino de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque para algunas personas es casi que irrelevante las peticiones que a veces hace la iglesia, la necesidad de pronto recuperarse en medio de esta crisis. Hace unos días se preguntaban, ¿no?, si el sector interreligioso tendría algunas necesidades sobre las cuales el gobierno pudiera hacer algún tipo de ayuda. Algunos consideran que eso es una locura, que no es importante. Claro, y piensan que porque hay algunas congregaciones que han tenido durante un tiempo determinado una fortaleza económica, porque son grandes congregaciones y hay mucha gente ahí, entonces creen que todas las congregaciones están bien y que ninguna pasa necesidad. Pero mire lo que pasa con respecto a nuestra misión. 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
nosotros asumimos esto como una misión importante y estamos dispuestos en el nombre del Señor a dar la vida. Bueno, tal vez algunos dirán, pero pues, pastor, aquí en Colombia, en Latinoamérica, tal vez nuestras condiciones no dan para que nos sintamos amenazados de muerte, no estamos arriesgando mucho que digamos. Es verdad, pero debemos estar dispuestos a ir, debemos estar dispuestos a hablar, debemos estar dispuestos a actuar en favor de estas personas. A veces nos rendimos fácilmente, a veces bajamos la guardia, ni siquiera oramos por las personas que no han sido alcanzadas. A veces renunciamos fácilmente porque de pronto un día no aceptaron nuestra invitación. Tenemos que ser más intencionales en esto. Esto es un asunto de vida o muerte. Es la misión de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el famoso Juan 3:16 que muchos cristianos no sabemos de memoria. Es nuestra misión, ese mensaje tiene que llegar a alguien. Miren, es verdad que de pronto eh, hay razones, hay argumentos razonables para no habilitar pronto la práctica de congregarnos. ¿Sí? Eh, los lugares de reunión cristiano, pues algunos son amplios, otros no tanto, pero como quiera que fuera, no importa el tamaño, porque si son muy grandes es porque tienen una gran cantidad de gente. Pero no va a resultar tan fácil. ¿Cómo será que incluso familias están considerando no aceptar la idea que tiene el gobierno de que los niños, los jovencitos, los escolares vuelvan a estudiar, vuelvan a las aulas, vuelvan a los colegios? Dicen, no, yo no quiero arriesgar la salud de mis hijos. En cierto sentido, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece preocupante que de pronto nos lancemos a congregarnos, lo anhelamos, lo extrañamos muchísimo. La verdad, no se imaginan cuánto quisiera volver a encontrarme con mi congregación, con la gente que amo, mis hermanos en la fe y vernos nuevamente como lo hacíamos antes. Pero el asunto es que hay unos riesgos, ¿sí? Claro, no somos quizás la comunidad más relevante en este momento. Tal vez en el entorno no nos ven tan importantes. Pero no importa, la misión no se detiene. La misión no tiene limitaciones y lo hemos comprobado en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es esa sede a la que nosotros asistimos para congregarnos. La iglesia somos nosotros, eres tú, soy yo. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, donde dos o tres nos congregamos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Nosotros somos el agente de la misión. Hay gente muriendo, la pandemia del pecado se ha llevado al infierno mucha gente. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué es lo único que limita la misión? Escuche muy bien esto que le voy a decir. La negligencia, el desinterés, la apatía. Y pienso yo que una persona que no se interesa por la misión de Dios, que no le duele pensar en la gente que no ha sido alcanzada, es gente que no está viva, es gente que está muerta. Solo alguien que se ha sentido condenado, solamente una persona que se ha sentido perdida, valora el regalo de la salvación y anhela que otro la reciba. Dice, hay un texto hermosísimo en la Biblia y, y yo sé que tal vez esto durante años se ha hablado. Miren, a la par de situaciones de este tipo que son complejas, donde hay rumores de guerras, donde hay pestes, donde hay muerte, muchas generaciones antes que nosotros han pensado el mundo se va a acabar, es el apocalipsis, las señales, Cristo está por venir y todo eso. Mucha gente lo ha visto antes. Estarían pensando que era, para algunos, Cristo ya debía haber venido hace mucho tiempo. Otros dicen, pero qué raro, ya debería haber venido, las señales están presentes. Un texto precioso que me llena el corazón y lo he escuchado durante años y lo traigo a referencia en esta oportunidad, está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice lo siguiente, segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren que este es un texto de la Biblia, un texto que fue escrito hace muchísimo tiempo, y es que la iglesia esperaba la segunda venida del Señor.
La iglesia estaba esperando el momento de la victoria total, digamos de que se cumpliera todo lo que Jesús había hablado. Y a veces parece como que se tardara. Yo sé que en el fondo todos queremos que Cristo vuelva otra vez. Pero la razón del por qué Él no ha venido, la razón por la cual Él ha estado, en cierta manera, vemos las señales y creemos que, que como que no da el paso, la razón es porque Él no quiere que ninguno se pierda. Es como si de alguna manera en la eternidad Dios dijera, todavía no, hay personas evangelizando, hay personas que están por convertirse, hay personas a las que no han escuchado el mensaje. Es el corazón del Padre, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Lo que parece tardanza es amor paciente. Es el Padre amando y esperando que nosotros hagamos nuestra tarea, que alcancemos a estas personas, que aquellos que están perdidos, como aquella oveja, vuelvan al Señor y que se arme una fiesta en el cielo. Quisiera que pensemos en esto y pensando, se me ocurría el hashtag, el numeral, estadísticas. Durante este tiempo se han hablado muchas estadísticas, en todo lado, en los noticieros, en las locuciones presidenciales, entidades internacionales, en artículos, en muchas cosas que escuchamos en las redes sociales. Y bueno, para darle peso a un argumento, las estadísticas vienen bien. Pensemos un momentico en esto. ¿De qué se ha hablado en estos días? Se ha hablado de la cantidad de infectados. Y hay cifras, hay números de gente que está infectada. Se están llevando las cuentas del número de los recuperados. Y qué bueno por esos números. Pero también hay unas cuentas duras de asimilar. Y es la cuenta de la cantidad de fallecidos, de gente que se murió, de gente que pereció. Yo sé que hay muchas especulaciones, tal vez algunos rumores de que algunos de esos muertos no necesariamente fueron pacientes de COVID, pero más allá de eso hay gente que se está yendo a una eternidad sin Jesucristo, se están yendo a una eternidad sin el Señor, sin salvación. Esas estadísticas son las estadísticas humanas de una pandemia que tiene un nombre hoy en día, el COVID-19, el coronavirus. Pero no existe una estadística posible aquí en la Tierra para determinar los números de la pandemia del pecado. No podríamos nosotros cifrar cuántas personas siguen infectadas, en cuántas personas. Hay gente que se congrega y no sabemos si todavía son gente que no tiene a Cristo. Hay personas que se congregan pero no necesariamente son salvas. Siguen infectados por la muerte, por el pecado. Están infectados. No sabemos cuántas de esas personas ya pasaron de muerte a vida. Tenemos algunas evidencias, el fruto del Espíritu Santo. Algunas personas muestran con sus acciones, con su testimonio, trabajan en la obra del Señor y uno cree que hay salvación en ellos, pero no hay estadísticas. Aún así, esperamos que sean muchos los que se salven, pero también hay una estadística muy triste, que si la tuviéramos nos dolería mucho el corazón. Hoy en día se hablan de cientos de miles, pero la muerte eterna le ha tocado a muchos millones. No existe forma de contar la gente que se ha ido a una eternidad sin Cristo. Y es doloroso. Un día se contarán en el cielo. Bueno, Dios lo contará porque nosotros no sabremos. Pero una multitud inmensa, incontable para nosotros. Es la visión de Juan en Apocalipsis. En el cielo se verá gente de toda tribu, de toda raza, lengua y nación. Y es que el cielo está clamando. Dios tiene una misión. Es una misión tan antigua como la historia de la creación. Y hay un texto hermoso en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Voy a leerlo. Quiero que miremos Isaías 6, 8 para poder ampliar esta parte. Dice así la palabra. Es el llamamiento de Isaías. Isaías era un profeta que estaba predicando a una nación que había pecado mucho contra Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, pudo ver su propio pecado. Y después de esta experiencia donde Él es transformado, se escucha en el cielo, dice capítulo 6 de Isaías, versículo 8, dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Este texto de Isaías que hemos leído es el texto que refleja en el Antiguo Testamento la voz de un Dios que sigue clamando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién asumirá el compromiso, el reto? En aquella oportunidad, Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Lo hizo cuando ya fue perdonado, cuando ya fue limpiado su pecado. Por esa razón decía ahora: si una persona no ha tenido un encuentro real con el Señor, un encuentro real con Cristo, confrontado con su pecado, con su verdad, no se va a interesar por la misión del Señor. Hablando de héroes, yo creo que todavía, lamentablemente, la sociedad está demasiado contaminada. Pero a pesar de tanta contaminación y tanta decadencia moral, yo creo que todavía hay niños que sueñan con ser héroes. No sé si ustedes lo han notado, pero cuando a ellos se les pregunta qué quieres ser cuando seas grande, ellos piensan en gente especial, en gente heroica, en gente valerosa. Y me hacía yo esta pregunta: ¿será que ellos soñarían con ser héroes de la fe? Gente valerosa para Dios, gente esforzada para el Señor, para su obra. ¿Será que ellos ven en los hombres y mujeres de Dios un héroe, una heroína, alguien a quien ellos quisieran parecerse en un futuro? Los niños siguen soñando con ser héroes. Qué bueno que pudiéramos lograr eso en nuestra generación. Quiero leerles un texto que está en Juan capítulo 5, versículo 17. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento este pasaje. Es un texto hermoso. 5:17 dice así: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es muy interesante. Bueno, ustedes saben que al Señor Jesús lo perseguían, le hacían trampas, emboscadas. Cuando Él demostraba ese poder sobrenatural de Dios y cuando Él asumía su identidad como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, a Él le buscaban para matarlo. Y, y haciendo esa referencia de que era el Hijo de Dios, Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y es así. Me parece tan lindo esta referencia. Jesús está viendo a su papá trabajar. Está haciendo su obra. Y Jesús está involucrado en esa obra. Y yo también trabajo. Él está imitando a su papá. El corazón de Jesús, siendo uno con el corazón del Padre, estaba obrando y operando en ese mismo sentir. Por eso Jesús nunca se desvió. Por eso Jesús perseveró y no le importó arriesgar su vida. Él es nuestro gran héroe. Él es nuestro gran superhéroe. Qué bueno que pudiéramos preguntarle tal vez a los niños de nuestra generación, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y de pronto digan: yo quiero ser un misionero, me gustaría ser un pastor, me gustaría ser un maestro para enseñarles a los niños a creer en Dios. Qué bueno que pudieran haber esas expectativas. Porque claro, la mayoría de ellos piensan, sí, en gente heroica, ¿no? Me gustaría ser bombero, tal vez un doctor, un policía, no sé. Bueno, obviamente de los buenos. ¿Por qué no anhelar que un día ellos quieran ser pescadores de almas? Que ellos quieran ser ganadores de almas, que ellos quieran ser de esas personas que van en el nombre del Señor, que quieren ser embajadores del reino de Dios, que ellos pudieran anhelar y decir: Señor, yo me quiero ganar mi salón de clases para Cristo, que ellos digan: yo me quiero ganar a mi equipo de deporte para Cristo, yo quiero ganarme a los niños de mi cuadra para Cristo, uno más para Dios y uno menos para el infierno, y que ellos lo vean como un acto heroico. Tal vez aquí en la tierra, eh, bueno, y no lo vamos a hacer por eso, la idea es que no tengamos reconocimientos aquí en la tierra. Tal vez nunca suceda, tal vez a veces aparezca uno que otro reconocimiento, pero nosotros somos los héroes de esa otra pandemia y el mundo nos necesita mucho. No importa si es COVID o otra enfermedad, si alguien se va sin Cristo, se perderá eternamente. El mundo necesita estos héroes de Dios,
esas heroínas del Señor. Se están muriendo muchas personas sin Cristo. Debemos hacer algo. Debemos hacer la tarea. Y créanlo, que el cielo ya tiene lista la fiesta. La celebración en el cielo está preparada. El corazón de Dios palpita. Y miren, como Dios obviamente no nos dejó solos. Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Quiero dejarlos con esta promesa, para que nos lancemos, para que creamos en lo que Dios dice en su palabra, para que hagamos movidos por el Espíritu Santo, que Él es el que nos da la valentía, la capacidad, que nos da el poder para hacerlo, que podamos creer en textos y en promesas como las que voy a leer. Con esta promesa quiero terminar. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Es una promesa bellísima y quiero que la tomemos y nos desafiemos y que nos apropiemos de esta palabra. Mira lo que dice este pasaje tan bello. Hechos capítulo 1, versículo 8. Está hablando Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el narrador de este libro de Hechos que después el Señor se fue alzado en el cielo. Nuestro Salvador está esperando que nos unamos a su obra. Él ya hizo su parte. Es tiempo de que nos unamos. Es tiempo de que nos levantemos. Esta sociedad está aplaudiendo a estos héroes y se merecen ese aplauso. En el cielo hay unos aplausos, hay una celebración, hay una fiesta preparada por cada uno de aquellos hombres y mujeres que pasen de muerte a vida, por aquellas personas que se arrepientan y se vuelvan de sus pecados. Y estoy seguro que también, como dice la palabra, habrá un gozo en el cielo, y Dios a aquellos hombres y mujeres que fueron siervos fieles los va a invitar a gozarse con Él. Por eso dice Mateo también, Mateo 25, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así funciona el reino de Dios. Que podamos ser esos héroes de esa otra pandemia, de esa pandemia que el mundo no ve, pero que para Dios es tan importante que entró a su Hijo. Quiero invitarte para que oremos. Señor, queremos darte gracias en este momento, por el regalo de tu amor, de tu perdón, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos salvado y habernos rescatado. En este momento queremos disponer nuestro corazón para asumir nuestro llamado, para unirnos a tu misión, para decirte hoy, heme aquí, envíame a mí, cueste lo que cueste, Señor. Padre, que podamos ser pescadores de almas, que podamos ser ganadores de almas, que podamos arrebatarle al diablo y al infierno las vidas de aquellos que todavía están infectados por el pecado, que podamos llevar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Te bendecimos, Señor, gracias por esta palabra, que durante este tiempo podamos aprovechar cada oportunidad para ser esos héroes de esa otra pandemia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.